las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras, con el último capítulo de la serie Visión de Eternidad, denominado El Reino Eterno. Todos hablamos de reino, ¿verdad? Escuchamos por ahí que hay un rey, que hay un reino. Ahora el tema es qué pensamos nosotros al respecto. Sabemos que Jesucristo es el rey, pero ¿qué sabemos del reino? ¿El reino acaso solamente es allá lejos, 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 lejos en los cielos? O como dicen otros, es acá, cerca, 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 aquí y ahora, y nunca más lejos. ¿El reino es solamente en la tierra y no en el cielo? ¿O una combinación de ambos? ¿Qué cree usted? ¿Qué ha escuchado al respecto? ¿Qué ha leído usted? ¿Qué ha escudriñado? Bueno, la idea es que acá vamos a dar un pincelazo del reino, no vamos a hablar de las parábolas del reino, todas esas hermosas parábolas que dijo nuestro Señor, para un poco explicarnos lo que era el reino de Dios. Vamos a hacer un estudio diferente, es más que nada una introducción al reino de Dios, porque en realidad hablar del reino sería prácticamente hacer una serie de varios capítulos para ir entregando lo que significa el reino de Dios. Visión de Eternidad ha tenido el objetivo de poder guiar al creyente a la eternidad, al pensamiento sobre las cosas eternas, para no quedarse pegado acá con cuestiones religiosas o, por último, para tratar de solucionar el problema de los peces y de los panes que nos faltan, para agrandar el pensamiento en cuanto a que el Evangelio de nuestro Señor no es una cuestión de venir a obtener soluciones a problemas puntuales de nuestra vida hoy día, sino más bien es un paso o un camino, esta vida, para llegar a la vida real que nos interesa, la vida en la eternidad, esa vida que traspasa todo esto que estamos viviendo hoy día, que traspasa cualquier sufrimiento, cualquier padecimiento. La visión de eternidad es un poco entender que vivimos en un mundo que es finito, pero que estamos nosotros aquí, que de alguna manera llegamos a este mundo, que de alguna manera Dios nos puso acá y estamos aquí para cumplir un rol, una función, para que los escogidos de Dios puedan gozar de este momento de salvación y gozarse eternamente en el reino de los cielos. Visión de Eternidad ha sido una serie que tiene el objetivo, o que tenía el objetivo de lavar todas las cosas sucias que un poco dañan el evangelio que pueda estar llevando, en cuanto a estar enfocado solamente en el presente, en lo actual, en la enfermedad que tienes, en lo que estás padeciendo en cuanto a tu vivencia física, o lo que estás padeciendo de acuerdo a tus problemas económicos o tus problemas familiares. Visión de Eternidad has tenido la meta de guiarte, de llevarte a un pensamiento hacia lo que permanece para siempre, a lo que traspasa el tiempo, el espacio, vivir un poco en este mundo, pero espiritualmente existiendo fuera de este mundo, ya mirando a Cristo, ya imaginando en esa esperanza viva, en esa fe verdadera, de que vamos a estar un día formando parte de un reino eterno, vamos a estar en un mundo diferente, en algo que no podemos comprender, en algo indescriptible. Muchas personas piensan que no tiene importancia vivir más que esta vida,
que es suficiente con lo que han vivido, con todas sus luchas y penas y pruebas. Estas mismas personas también ignoran, sí, que la vida eterna dada por Jesucristo es indescriptiblemente maravillosa. No la podemos comprender, pues está enlazada a un reino eterno que tampoco podemos comprender muy bien, a un reino eterno en que los que alcancen este nivel de eternidad podrán alcanzar gozo eterno, una paz inmensa, una alegría intensa, una dicha maravillosa, teniendo el privilegio de ser siervos eternos de Dios. Imagínense, siervos eternos de Dios, servirle a Dios, pero a su vez reyes y sacerdotes de un reino. Nuestra mente no alcanza a dimensionar la idea de vivir eternamente en un lugar santo, santo, sin pecado, en donde hay un reino, donde hay un rey que es nuestro Señor Jesucristo, y también hay una familia real. Y aquí estamos incluidos nosotros en esta familia real, los redimidos, los perdonados, los salvados, los escogidos eternamente. ¿Y quién puede responder hoy lo que es el reino eterno de Dios, lo que significa habitar eternamente en ese lugar hermoso que imaginamos? Algunos dicen que el reino de los cielos, por ejemplo, es distinto al reino de Dios y hacen diferencia. Pero usted cuando revisa la Escritura, la misma Reina Valera 1960, se da cuenta que reino de los cielos, reino de Dios, estamos hablando de lo mismo. Solo tenemos la palabra de Dios como fundamento más sólido y fidedigno de lo que significa el reino de los cielos. Hay muchos videos, por ejemplo, en YouTube o relatos también puede usted encontrar ahí en internet de personas que dicen haber llegado al lugar del tercer cielo, donde se supone que está el trono de Dios. Pero si bien es cierto, no podemos descartarlo, ¿verdad? Porque no sabemos. Lo que sí sabemos y debemos saber es que lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios es la mejor aproximación a lo que es el reino de los cielos, para tratar de entender este eterno rey también. ¿Por qué el común de la gente no entiende la Biblia en cuanto a su mensaje del reino de los cielos? No todos entienden. ¿Se han dado cuenta? Ni en una misma congregación. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué entiendes tú por el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Ah, no tengo idea, va a decir alguien, mira, no sé, no entiendo yo esas cosas. Bueno, Mateo 13:11, dijo el Señor, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, refiriéndose a los fariseos, a esos religiosos, que también hay en el día de hoy. Hay muchas iglesias que son muy farisaicas, muy cargadas al legalismo, que no pueden usar esto, que no pueden usar otro, que no pueden comer de esto, que este día no, que esto tampoco, que aquí, que allá, y van dejando a todos fuera de la iglesia, no entran ellos ni dejan entrar a los pecadores que necesitan llegar a Dios. Entonces, lograr comprender, por ejemplo, los misterios del reino de los cielos es un privilegio dado por Dios solo a los que Él ha querido. Así que si algo entendemos del reino de los cielos, gloria a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros para que podamos entender. Él ha escogido por pura, eterna gracia y misericordia a quien desea que sepa los misterios del reino de los cielos. El resto de la gente, los incrédulos o los que creen cuestiones erradas, ni por más estudios teológicos, ni por más filosofía, ni por más sabiduría humana que tengan, no lograrán entender los misterios del reino de los cielos, porque a ellos no les ha sido dado, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste el reino de Dios? Vamos a responder con la palabra eso. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste
en palabras, sino en poder. Sino en poder. Esta es una verdad básica, fundamental. El reino de Dios no es un mito, no es una filosofía, no es un relato para darnos esperanza, no es un sentir miedo después de morir, sino que es una verdad poderosa, una verdad llena de poder y de vida eterna. Que lo sustenta, ¿quién? El Todopoderoso, el que tiene todo el poder. Es un reino, entonces, lleno del poder de Dios. No es un reino de palabrerías. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjese que interesante, porque hay muchas congregaciones, o algunas congregaciones, que hablan de que no puedes comer tal o cual cosa, que no puedes beber esto, otro, puras cuestiones externas. La palabra ahí en Romanos 14:17 dice que es justicia, la justicia de Dios, paz con el Padre, paz con Dios, la paz que da Dios, y el gozo en el Espíritu Santo. O sea, no se habita bajo el poder del reino de Dios por comer ciertos alimentos, o vestirse tal o cual forma, y otros no. O por beber ciertos líquidos, y otros no. Es decir, por cuestiones exteriores. No, no es así. No es el reino de Dios, habitar dentro del reino de Dios, por poner énfasis en cuestiones superficiales, que no tienen ninguna relación, por ejemplo, con el amor de Dios, con la misericordia, con la justicia, con el gozo eterno. El reino de Dios implica, hermanos, implica una vida transformada por el Espíritu Santo. Transformación. Que el Espíritu Santo con poder haya transformado vidas de personas que estaban perdidas en delito y pecado. Que la gente dice, pero ¿cómo este está de diferente? Era una persona pero tan mala o tan terrible, y mira ahí, y ahora está evangélico. Y muchas veces, los primeros son los familiares, ¿no es cierto?, no creen que alguien pudo haber sido transformado, que alguien pudo haber dejado la droga, pudo haber dejado el alcohol, pudo haber dejado las mujeres o los hombres, y ahora se haya apartado de eso y viva bajo un nuevo estilo de vida, bajo un nuevo poder. El otro día, conversando con el pastor Carlos Ams de la Iglesia de los Valientes de David, me decía que ellos van a los barrios rojos, que ellos van a predicar a las prostitutas, ellos les predican a los homosexuales, a los travestis. Y yo le preguntaba, le decía, pastor, pero ¿hay algún resultado de trabajar, por ejemplo, con homosexuales, con travestis? ¿Usted ha visto un resultado real? Pero, pues claro, me dijo, de eso se trata, de que tenemos que ir a predicar allá, a buscar a los perdidos. Y me contó la historia de un travesti que había, sin dar, por supuesto, mayores detalles, pero en forma general, un chico que a los 8 años había sido violado, y de ahí, lamentablemente, su vida vivió sumido él en ese tipo de aberraciones sexuales contra él. Finalmente asumió un cuerpo de mujer y usó ropa de mujer durante años. Y me contaba el pastor, decía, un día me dijo este joven que todavía se vestía de mujer y que iba a la iglesia, y así lo recibían en la iglesia. Le dijo, pastor, quiero dar un paso importante. Creo que ya Dios me está llamando de verdad, y usted me permitiría, o usted podría traer un tambor para la próxima reunión, el próximo culto. Ya, le dijo el pastor, ¿pero para qué? Lo que pasa es que quiero quemar públicamente toda mi ropa de mujer. Eso, hermanos, es poder transformador. Es Dios actuando en las personas, cambiando vidas. Años en pecados que a nosotros nos parecen que nunca van a terminar. Pero bajo el poder de Dios todo es posible. Así que el reino de Dios es una vida transformada por el Espíritu Santo, que hace que el cristiano tienda en todos los aspectos de su vida a la santidad
y a la justicia divina. Esto es, alcanzando la plenitud del vínculo perfecto que es el amor. Viviendo, por supuesto, en paz con Dios, agradándole a Dios en todo, en cada momento, siendo obediente en todo, haciendo su voluntad y gozándonos eternamente por ello. Todo este gozo, a pesar de los padecimientos que pueden involucrar hoy, ¿Cuándo comienza entonces nuestra vida en el reino de Dios? ¿Empieza acaso después de nuestra muerte o con el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo empieza nuestra vida en el reino de Dios? Colosenses 1:13, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, tiempo pasado, al reino de su amado Hijo. Cuando tú fuiste librado de la potestad de las tinieblas y fuiste trasladado entonces al reino de Cristo. Qué maravilloso eso, ¿no es cierto? Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, todo en tiempo pasado. ¿Has sido librado de las potestades de las tinieblas? Con el poder de Dios, entonces has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Hay un reino eterno que lo arrebatan y conquistan los valientes, que Dios ha escogido desde la eternidad. A esos valientes que Dios quiere usar, aunque sientas timidez, pero este reino no es de palabra, es de poder. Es el poder de Dios actuando en ti. Un reino eterno que está aquí y que los ves por fe. Gloria entonces a Dios, gloria al Señor, gloria al Padre por este reino eterno prometido a los que Cristo salvó. Gloria entonces a Dios en lo alto, en las alturas, gloria a Él, porque la corona que Dios ha prometido espera al final. Al final del camino que me toque cruzar, entre cardos y espinos, entre angustia y pena, al final del camino mi alma al fin hallará brazos de Cristo, en los brazos de Cristo, alborada de paz. Sé que iré por senderos de sombras de muerte, dolor y traición, y hallarán en la senda pedazos sangrantes de mi corazón. Pero iré canturreando alabanzas de amor, y al final del camino, hallaré a mi Señor. Que el mundo me aflija y me agobie el pesar, donde habita mi Cristo,
nada tengo que me pueda importar si al final del camino, ya me espera un hogar. Sé que iré por senderos de sombras de muerte, dolor y traición, y hallarán en la senda pedazos sangrantes de mi corazón. Pero iré canturreando alabanzas de amor, y al final del camino, hallaré a mi Jesús. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Visión de Eternidad, denominado El Reino Eterno de Dios. Lucas, en el capítulo 16, versículo 16, dice la palabra: la ley y los profetas eran hasta Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La anunciación del reino de Dios comienza con la primera venida de Jesucristo a la tierra, que ya se produjo, ¿verdad? Y empieza la culminación total, completa del reino eterno de Dios con su segunda venida. Así que el reino de Dios debe ser anunciado también por los creyentes hoy en día. Este reino de poder, no de palabra, este reino que se basa en la justicia, en la paz y en el gozo eterno. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios ha llegado o se ha acercado a nosotros? Mateo, en el capítulo 12, versículo 28, dijo Jesús: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y también ahí en Lucas 11:20 dice la palabra: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, dijo Jesús, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Y por qué esto puede ser una señal importante? Bueno, porque los demonios representan el poder del reino de Satanás, actuando en el mundo. Y si los demonios son vencidos, si los demonios son echados fuera, es porque ha venido un reino superior al reino de Satanás, y es el mismo reino de Dios el que ha llegado a nosotros. Es por ello que el echar fuera demonios fue una señal importantísima que entregó nuestro Señor para afirmar que el reino de Dios había llegado a nosotros. Y por eso que también en la actualidad en varias iglesias hay hermanos que tienen estos dones espirituales muy importantes, estos dones espirituales que son echar fuera demonios. Aunque por supuesto nos faltan las congregaciones que ni creen, porque se han enfriado tanto o están tan metidas en otras cuestiones que ya ni creen en eso. Pero bueno, hay hermanos que sí creen, y por supuesto las congregaciones que creen pueden gozar de este don del Espíritu Santo, que es echar fuera demonios. Y es algo impresionante. Lucas 10, del 8 al 9, dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos, dijo el Señor, que en ella haya, en esa ciudad, todos los enfermos que en ella haya, y decidle a los enfermos sanados: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que aquí tenemos otra señal de que se ha acercado a nosotros el reino de Dios. Uno era echar fuera demonios, otra, sanar a los enfermos. Yo como médico he conocido en mi vida varias personas que estaban, como dice la gente, desahuciadas de los médicos, con
tumores o cáncer terminal y que de un momento a otro todos los exámenes le salen normales, sin intervención alguna de medicina o de cirugía. Sanados, con exámenes completamente normales, después de haber sido declarados portadores de enfermedades incurables. Así que cuando uno les pregunta, qué maravilloso es escuchar que ellos oraron y que Dios les sanó. Ahí tenemos el reino de Dios actuando en nosotros, el reino de Dios acercándose al hombre, la sanidad de los enfermos. Hay otra señal que aparece ahí en Mateo, también capítulo 11, los versículos 3 al 5. Dice que Juan el Bautista manda a preguntar a Jesucristo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesucristo responde a Juan el Bautista a través de las personas que envió. Aparece ahí en Mateo 11, versículos 4 y 5. Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto haciendo referencia a una profecía anterior que había al respecto, y esto diciéndole en el fondo a Juan el Bautista: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí, yo soy el Mesías, diciendo Jesucristo, y el reino de Dios es un reino de poder y no de palabra, de un poder sanador, de un poder salvador, de un poder transformador de vidas, que permite también, por supuesto, hacer señales de todo tipo, prodigios y milagros. Lucas 17, del 20 al 21. Preguntado Jesús por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, como algo físico, tangible, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Se refería también, por supuesto, a él mismo. Su rey, el principal rey del reino de Dios, Jesucristo, estaba en medio de ellos y ellos no se dieron cuenta. Su rey estaba frente a ellos, pero no entendían. El Espíritu Santo de Dios estaba en medio de ellos, en Jesucristo, y no lo habían advertido. Igual como sucede hoy, pues, hermano. Igual como sucede hoy en el mundo, como sucede hoy en este país y en todos lados. El reino de Dios está en medio, con el Espíritu Santo, guiando a los creyentes, a los cristianos, en el cuerpo de Cristo, sustentados y unidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, y el resto de la gente no lo ve. No lo ve. Porque hay que verlo también, por supuesto, espiritualmente, por fe. Lucas 9:27. Lucas 9:27 dice Jesús: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿A qué se refería Jesús con ver el reino de Dios? Bueno, probablemente, y entendemos que se refería a la transfiguración de Jesucristo vista por Pedro, Juan y Jacobo. Pero también nosotros podemos ver hoy día cómo pecadores que jamás en la vida pensamos que iban a llegar a ser diferentes de cómo llevaban su vida, cómo Dios también los va transformando y en cierto modo, entre comillas, transfigurando. Y hasta uno casi le puede ver las alitas de todos los santos que se ven. Juan capítulo 18, versículo 33. Pilato dice que volvió a entrar ahí en el pretorio
cuando estaba interrogando a Jesús, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y ahí dice Juan, el capítulo 18, versículo 36, que respondió Jesús y le dijo: mi reino no es de este mundo. Y eso también le dice a muchos que creen que el reino de Dios es solamente aquí, en ningún otro lado más. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, había muchos servidores, ¿ves? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, por supuesto. Pero mi reino no es de aquí, le recalca. Y este reino está hoy en medio de nosotros, pero no es de aquí. Este reino está hoy en medio de nosotros, pero no es de aquí. Hay muchos que dicen que el reino de Dios es aquí y ahora, y no en los cielos, no en ningún otro lado, ni en la eternidad tampoco. Pero ellos están equivocados. Tratan en sí, porque creen en eso, que el reino de Dios es solamente aquí en la tierra, y se va a producir solamente aquí en la tierra, tratan de arreglar el planeta, tratan de arreglar este país, de una manera que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra, propiamente tal, políticamente, por ejemplo. Y por eso hay muchos movimientos que insisten de llevar cristianos al poder político para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero también ahí hay un error importante con respecto a lo que nos enseñan las Escrituras. Vamos a ir entendiendo esto. Lucas 11:2 dice: Jesús, cuando oréis, decid: Padre nuestro. ¿Dónde está el Padre? Que está en el cielo, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. O sea, la santidad absoluta. El Padre no tiene pecado. Y siguió enseñando Jesús en esta enseñanza de la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino. El reino, ¿dónde estaba? Está en los cielos. Y le dice a nosotros, le dice a sus discípulos, que oremos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que al venir el reino de Dios a nosotros, al venir en parte como una figura del reino de Dios a nosotros, involucra necesariamente hacer la voluntad de Dios. Porque no podemos decir que somos del reino de Dios y cada cual hace su propia voluntad. Cada cual ocupa su tiempo como se le da la regalada gana. Cada cual obedece o desobedece a Dios. Cada cual sigue su camino. Eso no es reino de Dios. Aunque se haya bautizado y lo hayan sumergido durante 5 minutos y salió realmente resucitado del fondo de las aguas. Dijo el Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, así también se haga la voluntad de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra implica hacer la voluntad de Dios entre los que están dentro del reino. Porque ¿para qué vamos a pedir que los que están fuera del reino, que ni siquiera ven el reino, puedan hacer la voluntad de Dios? Pero los que están dentro del reino, de este reino de poder y no de palabra, de este reino de justicia, de gozo, de paz, los que están ahí gozando esta salvación eterna y viendo estas señales donde se echan fuera demonios, donde se sanan enfermos, donde aparecen un montón de milagros, donde hay vidas transformadas, ahí podemos nosotros decir que el reino está entre nosotros, si es que también, por supuesto, estamos haciendo la voluntad de Dios. Nadie puede decir que pertenece al reino de Dios y no hacer su voluntad, por ejemplo, aunque haya sanado cojos, ciegos, de todo. No son palabras dichas, son obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. ¿Entiende la diferencia? No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras, para hacer la obra de Dios.
Y esto lo hacemos por el poder del reino, el poder del Espíritu Santo, de Dios en medio de nosotros, el Espíritu Santo en medio de nosotros, actuando en nosotros en cada momento del día a día. Entonces, todo esto, por supuesto, lo ha hecho Dios. Y toda la gloria sea para Dios. Gloria sea a ti, mi Dios. Esa cruz maravillosa que nos salvó, Jesucristo, ahí en el Calvario, poniéndose en nuestro lugar. Su reino, tu reino, Dios, venga a nosotros. Eso es lo que tenemos que clamar todos los días, cada día. Que se haga tu voluntad, que yo haga tu voluntad, que tú hagas la voluntad de Dios. Sea dado entonces tu nombre a conocer en cada nación, en cada rincón, que venga el reino de Dios para que se haga la voluntad de Dios en medio de su pueblo, y se hará en medio de los escogidos, de los que lo ven por fe, de los que pueden ver al Señor y decirle: Señor, venga tu reino, mi Señor Jesús. Difundamos, hermano, proclamemos el Evangelio, difundamos el reino de Dios en medio de los cristianos, entre nosotros, y vayamos a los perdidos para que también pasen a formar parte de este reino. Proclamemos su Evangelio en todo lugar, no solamente en los que estamos ahí encerrados en cuatro paredes. Proclamemos su Evangelio entre los que aún no lo conocen. Entonces podamos declarar realmente: venga tu reino, mi Dios eterno. Construimos con el corazón. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios, se hace más grande. Y si amamos el reino, por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios, ya está aquí. Quien lo regaló, Él nos da vida y nos da la misión. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios, se hace más grande. Y si amamos el reino, por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios, ya está aquí. Y si amamos el reino de Dios, se hace más grande. Y si amamos el reino, por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios, ya está aquí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El reino eterno de Dios. El primer paso es arrepentirse de los pecados cuando el reino de los cielos se acerca a nuestra vida, a través del Evangelio eterno. Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 2, Juan el Bautista predicaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 4:17 también dice lo mismo. Dice que comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se ha acercado a nosotros,
la respuesta que es necesaria para que alguien entre al reino de los cielos es el arrepentimiento, creyendo en Jesucristo. ¿De quiénes es el reino de los cielos, hermano? ¿De quién es? Bueno, cualquiera diría son de los creyentes. Pero hilemos más fino. ¿A qué se refiere? Mateo 5:3, Sermón del Monte. Jesucristo hablando. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual, el sentir que necesitamos al Espíritu más grande de todos, al Espíritu de Dios, guiándonos, sintiéndonos nosotros inútiles, incapaces en transformarnos en mejores personas o en personas buenas a los ojos de Dios. Porque entre nosotros nos encontramos muchos a otros que somos buenos, pero ante los ojos de Dios solamente dice la palabra que Dios es bueno. Pero llegar al punto de someterse a Dios es necesario ser pobre en espíritu. No importa los títulos, el trabajo que tenga, los negocios que tengas, no importa eso. A Dios no le interesa eso. Lo único que le interesa es tu pobreza en espíritu, para ser domesticado por Dios, ser mansos. Mateo 5:10 sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿De quiénes es el reino de Dios? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Nos referimos a la justicia divina, a la justicia, los que buscan la justicia de Dios, a que se establezca la justicia de Dios, a los que predican la justicia de Dios, a los que predican el Evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. No se refiere que son los perseguidos por las leyes humanas, porque cayeron en cana, y que eso de ellos es el reino de los cielos. Nada que ver. Mateo 19:14. ¿De quién es más? Dice Jesús que es el reino de los cielos. De los niños. De los niños. De los que se hacen también niños. En todo. Que deseen aprender, que son obedientes, que se someten a Dios, sin preguntar muchas cosas. Mateo 19:14 dijo Jesús: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Volverse niños, ser enseñados, ser educados por Dios. Mucha que le encanta a los niños más pequeños ir al colegio. A los más pequeños, ellos llegan a soñar con ir al colegio. Pero ya a los adolescentes ya no, le da una lata a acostarse porque mañana temprano tengo que levantarme e ir al colegio. Pero un niño pequeño, un niño, les encanta a los niños ser enseñados. Debemos hacernos como niños para escudriñar las Escrituras, para aprender la palabra de Dios, para ser enseñados por Dios, pobres en espíritu y valientes ahí en el reino de Dios, proclamando la verdad de nuestro Señor, no haciendo vista gorda frente al pecado grave que cometen las autoridades, por ejemplo, de gobierno o diversas personas, familiares, parientes, amigos, sino que estar dispuesto a padecer persecución por la causa de la justicia de Dios, del reino de Dios. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, a pesar de los incrédulos, a pesar de los decretos de ley, a pesar de las leyes que van destruyendo la humanidad, a pesar de que son perseguidos los cristianos en diferentes países, en lenguas, en diferentes tribus y naciones. Pero solo la gente valiente, los violentos, dice la Biblia, los valientes y decididos, logran formar parte de él. El primer, entonces, requisito era arrepentirse. ¿Quiénes son los que entran en el
reino de Dios. ¿De quiénes es el reino de Dios? De los pobres en espíritu, de los que padecen persecución por la causa de la justicia del Evangelio, de los niños, de los que se hacen niños, de los violentos, de los valientes, se refiere a esto, y de los decididos a proclamar el Evangelio, aunque esto le traiga padecimientos. Y el primer requisito para entrar en el reino de Dios, después de arrepentido, es nacer de nuevo espiritualmente. Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 6. Respondió Jesús a la conversación que estaba estableciendo con Nicodemo, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y este reino es espiritual. No puede la carne heredar reino de Dios. Por lo tanto, debe haber un cambio, un arrepentimiento, un nuevo ser espiritual en nosotros, que sea visible también al resto. No que seamos unos espías secretos. Oye, soy nuevo nacido. Nadie se da cuenta. Hace 20 años soy un nuevo nacido en el Evangelio. Pero ni en mi trabajo, ni en ningún lado, ni en mi familia se han dado cuenta que soy un nuevo nacido. No estamos hablando de eso. Es un nuevo nacido que se ve. Y como se ve, también él puede ver el reino de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, estamos hablando de esto, entrará en el reino de los cielos. Porque hay algunos que dicen: no, si yo nací de nuevo, soy una nueva persona. Antes era más malo de lo que soy ahora. Ahora no soy tan malo como antes. Pero no, si yo estoy listo en el reino de Dios, yo ya entré ya. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo, en la tierra como también en el cielo. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Hablándole Pedro, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia de esto mismo, añadid a vuestra fe, a esta fe en este Salvador, esta fe con arrepentimiento, añadidle virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal finalmente lo más importante, lo más maduro, el vínculo perfecto, el amor. Y sigue diciendo 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Eso primero que nada. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, escudriña las Escrituras, al conocimiento dominio propio, aguántese, no reviente, cada vez que ahí lo llenan de ira y enojo. Acuérdese que la ira y el enojo son obras de la carne. Y las obras de la carne no heredan reino de Dios. Al dominio propio, paciencia. Paciencia, hermano, paciencia. A la paciencia, piedad. Porque ¿cómo puede ser usted que es un nuevo nacido y está firme en su vocación y elección si no tiene piedad? Y no tiene piedad del que no ha recibido el Evangelio. Y usted está pensando en usted mismo y en su familia y en los hermanos de la congregación. Y no está pensando en los perdidos. Y no tiene ningún plan.
para llegar con el Evangelio a nadie? ¿Quiere ser y seguir siendo un espía secreto? No, tenemos que tener piedad. No solamente dar una moneda al que me la pide ahí en el paseo peatonal. No solamente tener afecto fraternal con mis hermanos en Cristo, sino incluso afecto fraternal con el que todavía no conoce a Dios, para que vea en el amor que podemos nosotros entregarle, en ese afecto fraternal, y la parte más intensa es el amor hacia ellos, puedan ver en nosotros el reino de Dios, puedan entender que nosotros pertenecemos a otro nivel. ¿Y quiénes no entran en el reino de Dios? Es interesante saber quiénes no entran. Porque tal vez muchos de nosotros no entramos en el reino de Dios, sino cambiamos. ¿Quiénes no entran en el reino de Dios? En el reino de los cielos. Los que no han nacido espiritualmente, ya lo habíamos dicho. Y los que no hacen la voluntad del Padre, también lo habíamos dicho. También dijo nuestro Señor en Mateo 18:3, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. También lo habíamos dicho. Los niños, hacerse como niños, volverse un niño. Y como dice Lucas 9:62, también Jesucristo, ninguno dice que poniendo su mano en el arado, mira atrás. Es apto para el reino de Dios. Ninguno. Ninguno que se vuelva al mundo, que por un tiempo está en la iglesia y después otro tiempo está ahí, de nuevo, coqueteando con el mundo, mirando para atrás. Dice que está su mano puesta en el arado, pero mira para atrás. ¿Y cómo queda el arado del campo cuando el campesino mira hacia atrás? Queda cualquier cosa, pues, hermano. Se echa a perder todo el trabajo. Es necesario que un campesino, un agricultor, cuando maneja el arado, tiene que hacerlo mirando hacia adelante, mirando dónde está llevando su trabajo. Así también, el creyente que está un tiempo ahí gozoso en el Señor, pero después está gozoso mirando para atrás, igual como la mujer de Lot que miró hacia atrás, hacia Sodoma y Gomorra, y se perdió la salvación que le había sido dada. Así también nosotros estemos gozosos mirando hacia adelante, no mirando lo que dejamos, los placeres que nos estamos perdiendo. Y los otros lo pasan tan bien. Y mira, yo soy más encima ahora, soy cristiano y soy más encima evangélico. Me estoy perdiendo de todo esto. No, mejor voy a volver para atrás, me voy a dar un viaje por Egipto. Y voy a volver nuevamente a Egipto. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios, dijo Jesucristo. Mateo 19, del 23 al 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así que las riquezas no son compatibles con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque o servimos a las riquezas o servimos a Dios. O estamos afanados ahí en la empresa, o estamos afanados ahí en el trabajo, o estamos afanados ahí en los negocios, o le estamos sirviendo a Dios. ¿Para qué quieres agrandar tu negocio? Si ya tu negocio te da. ¿Para qué quieres tener otro trabajo, otro empleo? Si con lo que ganas es suficiente. Y siempre, si tú lo miras, va a ser insuficiente. Si siempre te comparas con los grandes ricos, lo que tienes es insuficiente, es poco. Siempre. Aunque tengas una tremenda casa, un tremendo auto, un tremendo negocio, si te comparas con los más grandes, vas a estar más chico. Y vas a ser más chico. Y vas a querer más, y más. Y no, y que esto no. Y resulta que lo que gano no es suficiente. Quiero tener esta otra cosa más que necesito. Y te afanas tanto en el trabajo que finalmente
dejas de lado el tiempo que era necesario, por ejemplo, para aprender de la palabra de Dios, para escudriñar las Escrituras, para conocer a este Dios que te ha dado salvación eterna y que te ha dado la oportunidad de vivir eternamente con Él, en su reino eterno. Mateo 5:20, hablando nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte. Porque os digo que si vuestra justicia, y esto es terrible, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que estos religiosos, que estos maestros judíos, que eran apegadísimos a la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Ser entonces más obedientes que los más rígidos religiosos de la época de Jesús, como los fariseos y los escribas, los maestros, no entraréis en el reino de Dios. Entonces necesitamos a Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos guíe a ese nivel de justicia, que solo no podemos. Solo Dios es bueno. Él es amor eterno y también Él es misericordia eterna. Él es el Salvador eterno que da vida eterna, hermano. Jesús venció a la muerte en la cruz para abrazarnos con su amor y gracia y reinar con nosotros por la eternidad. Por la eternidad. No por un tiempo, no por unos siglos, por la eternidad. Arrepentidos, hermanos, convertidos debe ser nuestro mensaje. Tener piedad por el perdido. Lo pasado queda atrás. No pongas tu mano en el arado y mires hacia atrás. Malo va a quedar tu trabajo. Jesús, Dios, cambiará tu corazón si todavía sientes que no ha cambiado. Y te hará entrar a su reino por la eternidad. Sobre todo nombre, toda nación te adorará. Conquistas el corazón de los hombres, delante de ti se postrarán. Tu reino vendrá, tu gloria se manifestará. Tu reino vendrá. Toda lengua confesará ante ti. Rey de reyes, tu trono está rodeado de gloria. Majestuoso, poderoso Dios, tu reino vendrá. Eres el Dios de la verdad y justicia, iluminas en la oscuridad. Tu palabra es una lámpara que siempre nos guiará. Todo ojo le verá, todo oído oirá, toda rodilla se doblará, en una nube llegará. El Rey de reyes, tu trono está rodeado de gloria. Majestuoso,
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el último capítulo de la serie Visión de Eternidad, titulado El Reino Eterno de Dios. ¿Cuál debe ser el comportamiento en el reino de Dios? Hebreos 12:28, dice el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Teniendo gratitud, sirviéndole a Dios, agradándole a Dios con temor y reverencia. Eres una nueva criatura, hermano. Ya no eres el mismo. Su reino eterno en tu vida está. Ha llegado un reino inconmovible. Qué tremendo regalo que nos ha dado Dios. Y no merecíamos esto. Segunda de Pedro 1, del 5 al 6, con respecto al comportamiento que debe existir a los que el reino de Dios ha llegado a su vida. Dice la palabra, dice segunda de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso lo habíamos visto, ¿verdad? Afirmar entonces tu confianza en Dios, esforzándonos por hacer el bien, procurando conocer mejor a Dios y dominar nuestros malos deseos. Además, debemos ser pacientes, entregando nuestra vida a Dios, nuestro tiempo, estimando a nuestros hermanos en Cristo y sobre todo amando a todos por igual, así como Dios nos amó a nosotros, con un amor de ese nivel. Ser capaces de transmitir que el amor que tuvo Dios por nosotros, ser capaces nosotros de transmitirlo a nuestros hermanos. La meta es alta, pero no imposible. Para eso tenemos un reino de poder y no de palabras. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y mucho más, y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Entonces es importante que conozcan a Cristo. El conocimiento de Dios se logra escudriñando las Escrituras, teniendo una relación con el Padre, una conexión íntima con Él, un conocimiento real en oración, en intimidad. Sobre todo, siendo capaces de amar y de tener misericordia como Él tuvo por nosotros. Así viviremos haciendo el bien, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hacía. Hermanos, Dios nos ha elegido para formar parte de su pueblo, de su reino. Y si quieren todos ustedes serlo, para siempre, eternamente, deben esforzarse más por hacer todo esto, no dejando para la cola el tiempo dedicado a Dios, sino que Dios siendo el centro de sus vidas, Dios siendo el centro de sus vidas, ustedes pobres en espíritu, ustedes dispuestos, siendo valientes, arrebatando al malo, los perdidos, generosos en estos aspectos, nunca fracasaremos en nuestra vida cristiana si vivimos bajo este poder del Espíritu Santo en nosotros haciéndonos como niños, sometiéndonos a la voluntad de Dios, haciendo su voluntad. Segunda de Pedro 1:10 y 11 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. También lo habíamos visto. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se desesperen entonces, hermanos, preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo
quienes no conocen la palabra de Dios o quienes no conocen a Dios se preocupan en cuestiones externas, se preocupan en necesidades, están preocupados por los panes y los peces, por los milagros que sucedan hoy para solucionar nuestra vida. El Padre quiere que primero le busquemos a Él, busquemos su reino, pues Él sabe lo que nosotros necesitamos. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, estas necesidades, os serán añadidas, dijo el Señor. Lucas 12, del 31 al 32, mas buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, dijo el Señor. No temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él lo quiso. De puro buena onda, que nos regaló, le plació regalarnos el reino. Lo más importante es que reconozcamos a Dios como único Rey y a Él le demos toda la gloria y que hagamos lo que Él nos pide. Dios nos dará a su tiempo todo lo que necesitamos y al final, por supuesto, la corona de vida. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Mateo 5:19, Sermón del Monte, Jesús hablando. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, refiriéndose a la ley de Dios, cualquiera que quebrante estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres cosas erradas, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y sigue agregando Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se humilla, el que es obediente, el que acepta el llamado de Dios cuando lo llama y va para donde Dios le ha llamado. Y si Dios lo pone en medio, ahí está. Y sigue siendo humilde. Y no se enaltece, sino que se humilla. Ese es el mayor en el reino de los cielos. El que hace los mandamientos de Dios, los practica, el que los enseña, más encima, los practica y los enseña, y además se humilla como un niño. Debemos padecer, hermanos. No todo esto en el reino de Dios es color de rosa. Debes saber que el paquete de regalo que contiene todo esto, el reino de Dios, trae incorporado el pozo de la desolación, el pantano de la desesperanza, los padecimientos. A veces nosotros vivimos una vida cómoda, estamos bien, nos va bien en nuestra vida, económicamente estamos bien. ¿Para qué meternos en esto del Evangelio? Si estamos bien, estamos cómodos. En vez de estar en nuestra casita ahí calentito, echadito para atrás, durmiendo, viendo tele algunos, ahí chateando, otros whatsappeando. ¿Por qué elegir padecer por la causa de Cristo? Y de repente pasar frío, sentir sueño, sentirse cansado, pero estoy trabajándole al Señor. No estás siendo obediente al otro ser humano que te invitó. No estás siendo obediente al otro ser humano que te está diciendo haz tal o cual cosa. Estás siendo obediente a Dios. ¿Y qué decir de los hermanos que sufren, incluso que padecen persecución en otros países? Un día escuchaba en mi congregación, en una escuela dominical, cómo algunos hermanos criticaban algunas acciones erradas de algunos valientes que hay en este país y que
son valientes, por ejemplo, para enfrentar la idolatría o para enfrentar a graves pecados. Enfrentar incluso al gobierno o a las autoridades para hacerles ver lo errado que están. Y decían que no, que están equivocados, que nada que ver, que el camino es otro, es otro. ¿Sabes qué? Yo no pienso así. Yo creo que, si bien es cierto, hay múltiples formas de llegar con el Evangelio, unas más suavecitas que otras, es necesario, en muchas ocasiones, arrebatar al maligno los perdidos. Y hacerlo valientemente y con violencia. Como decía, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padecer por la causa de Cristo. Padecer por la causa del reino de Dios. Hechos 14:22. Confirmando, dice, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Va y no estábamos adentro? ¿A qué se refiere eso? Entrar al reino eterno en su plenitud. A través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Y 2 Tesalonicenses 1:5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual, por este reino de Dios, asimismo padecéis. Así le escribía Pablo a los tesalonicenses. Que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Así que los padecimientos, los que padecen por la causa de Cristo, no por otras causas, por la causa de Cristo, serán encontrados dignos en el reino de Dios. Qué maravilloso que a uno le digan, eres digno de este reino. Y uno dice, pero si que a mí me lo regalaron, qué digno soy. Me escogieron por allá en la eternidad, me presentaron el plan de salvación, yo me arrepentí, por fe, dada por Dios, me creí, el poder del Espíritu Santo me sostuvo, me guió, me levantó, me trajo para acá. Yo más encima sufrí por todo esto, y ustedes dicen que soy digno del reino de Dios. Es que Dios es un Dios de amor maravilloso. 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, le decía Pablo a Timoteo, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Y a veces presentarse, por ejemplo, en un lugar público, a hablar de Dios, o en una reunión más o menos que hayan hartas personas y empezar a hablar del Señor, de Cristo, de las maravillas de Cristo, o ponerse frente a una cámara de televisión que te enfoca y tú empiezas a defender cuestiones de Dios, y eso puede que te traiga sufrimiento. O tú te paras en una esquina de una calle y te agarran a pelotazos, te tiran un par de piedras, y en algunos otros lugares los queman vivos. Los matan. Otro día veía un video en YouTube cómo unas personas, unos misioneros, fueron quemados vivos. La gente así como endemoniada, embrutecida, lo apaleaban, saltaban encima de ellos, le pegaban patadas. Parecían unos muñecos así. Les pegaban. Ellos no se defendían, fíjate. Hasta que después, algunos ya medios moribundos, los acumularon así, los juntaron, le echaron benzina o parafina, me imagino, y los quemaron vivos. Están con el Señor. Padecieron por la causa de Cristo. Sufrieron por la causa de Cristo. Y hoy, muchas personas
ven y lloramos al verlo, como ellos murieron y no negaron su fe. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Colosenses 4:11, y Jesús llamado justo, está hablando de una persona, Pablo, de un conocido de él, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Los únicos. Y han sido para mí un consuelo dentro de mi sufrimiento, por supuesto, estaba hablando Pablo a los colosenses. Pocos quedaron, pocos amigos, pocos hermanos consolando a este sufriente Pablo. Apocalipsis 1:9. También el apóstol Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en la angustia, en el sufrimiento, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dijo Juan: tengo los mismos problemas que tienes tú, tengo las mismas dificultades que tienes tú, e incluso mayores tal vez, que la que nosotros tenemos, que vivimos un evangelio tan light aquí en Chile, tan cómodo, tan echadito para atrás. Y vamos a la escuela dominical, hasta nos ponen una estufita, nos calentamos, estamos un ratito cortito porque está todo así planificado por hora. Así que no se pasen y perdonen, hermano, que nos pasamos en el tiempo. Y después todos felices para su casa. Hasta el próximo domingo. ¿Y qué hacemos en la semana? ¿Sufrimos por la causa de Cristo? ¿Tenemos tribulación en el reino? ¿En la paciencia de Cristo? Dijo Juan: tengo los mismos problemas, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar estos sufrimientos. Esa fuerza es Dios mismo. Vale la pena sufrir por el reino de Cristo. Vale la pena sufrir. Aunque realmente nosotros no hemos sufrido como algunos hermanos en el mundo y en la historia de la humanidad han sufrido. Léase, le recomiendo un libro. El libro de los mártires de John Foxe. John Foxe, el libro de los mártires. Se va a sentir que usted ha estado amacándose durante años en el Evangelio, cuando lea ese libro. Y vea cómo han sufrido, cómo sufrieron muchos cristianos en la historia del cristianismo en los primeros años hasta la Edad Media. Ni qué decir también hoy en el mundo. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena padecer y llorar por Jesús. Al final, Él nos enjugará toda lágrima. Al final, Él secará nuestros ojos. Secará los ojos de los valientes cristianos que fueron capaces de padecer por la causa del reino de Dios. Al final está la corona de gloria del reino eterno de Dios. Vale la pena las lágrimas por ti. Vale la pena llevar la cruz por ti. Vale la pena el sufrimiento por ti, Jesús. Vale la pena llorar. Vale la pena sufrir por ti, Jesús. Sé que al final de mi carrera, ahí estás tú, mi Jesús, con la corona de gloria y
dolor. Tú eres la mejor razón de mi llanto, de mi sufrimiento. Vale la pena por ti, Jesús. Sé que al final de mi carrera, ahí estás tú, mi Jesús, con la corona de gloria y toda lágrima enjugarás. No importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que llorar, vale la pena sufrir por ti, oh Jesús. Sé que al final de mi carrera, ahí estás tú, mi Jesús, con la corona de gloria y toda lágrima enjugarás. No importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que llorar, vale la pena sufrir por ti, oh Jesús. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El Reino Eterno de Dios. Toda esta información usted la puede encontrar en www.programacristiano.webnode.cl. Ahí se suben todos los materiales de audio y también por escrito. ¿Quiénes no heredan el reino de Dios? Eso es importante saberlo. 1 Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, le decía Pablo a los corintios, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es necesario entonces que seamos seres espirituales, que seamos seres que tengamos frutos del Espíritu y no obras de la carne, como hemos mencionado en otros programas. Vaya usted a la Biblia, busque las obras de la carne, busque los frutos del Espíritu, para que se dé cuenta la diferencia. Ahora vamos a ver las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio. Los adúlteros no entran en el reino de Dios. Los fornicarios, los jovencitos ahí que están en la iglesia, o los que no son tan jóvenes, aunque estén cantando ahí con los ojos blancos tocando la guitarra, si son fornicarios, tienen que arrepentirse. La obra de la carne no hereda el reino de Dios. La inmundicia, la lascivia, los pecados sexuales, la idolatría de cualquier tipo. Hay muchos creyentes que son idólatras ahí del fútbol. Idólatras, y gastan horas y horas y horas de su tiempo y viajan a otras ciudades, pero no son capaces de ir a un retiro de jóvenes, por ejemplo, etcétera. No son capaces de leer la Escritura o de orar en su casa, pero sí son capaces de idolatrar a tal punto diversas actividades que nos ofrece el mundo, que dejan a un lado a Dios. Y para ellos su Dios es a lo cual más dedican tiempo también. Las hechicerías, por supuesto, ningún brujo va a entrar en el reino de Dios, por supuesto. Las enemistades, aquí nos empezamos a poner medio nerviosos. Las enemistades, los pleitos, los que tienen celos, iras, contiendas, disensiones, los herejes, los envidiosos, los homicidas, los que van a practicar abortos, las que se van a hacer abortos, no heredan reino de Dios. Los borrachos, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el reino eterno de Dios. En Efesios 5:5 también, Pablo escribiéndole al pueblo de los Efesios, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, aquí se agrega la parte de la riqueza, que es idólatra del dinero, de la avaricia, ninguno de ellos, el fornicario, el inmundo, el avaro,
que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. También el mismo apóstol Pablo, definiendo quiénes no heredan el reino de Dios, ahí en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los fornicarios nuevamente, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los homosexuales, los ladrones, hay muchos en todos lados, adentro de la iglesia también, los avaros, hay muchos también, los borrachos, también hay muchos que entran y salen de la iglesia, los maldicientes, hay muchos también que maldicen, hasta los hermanos, hasta el pastor lo maldicen, los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, con temor y reverencia, con temor y temblor. La manifestación completa del reino de Dios será algún día, hermanos. Podemos decir que el reino de Dios se ha acercado a nosotros a través de Cristo, a través del Espíritu Santo hoy en medio de nosotros. Pero existe una manifestación total, completa, absoluta, que va a ocurrir alguna vez en el reino del reino de Dios. Lucas 19:11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, y hay muchas parábolas ahí en la Escritura con respecto al reino de Dios. Y dijo una parábola, dice ahí en Lucas 19:11, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y también hoy día hay gente que piensa que el reino de Dios inmediatamente se va a manifestar en forma completa, total. Y no es así, es una parte. El reino de Dios se ha acercado. Venga tu reino. El reino de los cielos viene a nosotros. Pero nosotros algún día estaremos en el reino perfecto, total de Dios, en su plenitud total, salvos plenamente. Lucas también en el capítulo 22, versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, dijo Jesús, ¿cuándo? Hasta que el reino de Dios venga. Ahí Jesús está hablando del reino de Dios más completo, total. Dice que no beberá más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Ha vuelto a beber Jesús el fruto de la vid? Entendemos que no ha vuelto a beber el fruto de la vid, sino que Él lo va a hacer hasta que el reino completo, total, venga. ¿Cómo sabremos que el reino se acerca definitivamente? Están las señales. Jesús habló de ello. Lucas 21:31. Así también vosotros, dijo, cuando veáis que suceden estas cosas, estas señales, sabéis que está cerca el reino de Dios. Está hablando del reino en su plenitud máxima. Eso era en Lucas 21:31, y previamente había hablado de estas señales que aparecen ahí en Lucas 21 del 24 al 27 aproximadamente. Dice, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todavía estamos en lo que se llama la dispensación o el tiempo de los gentiles. Entonces, habrán señales, dice, en el sol, en la luna y en las estrellas. Todavía no hemos visto esas señales en el sol y la luna y la estrella. Claro que hay gente que anda imaginando cuestiones de repente en la luna y dice, mire, vi una cosa media rara. No, se refiere a señales que no la van a ver 2 o 3 personas, sino son señales evidentes que van a ver mucha gente. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, no hemos llegado a este punto. Entonces dice, verán el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, a Jesús, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso no lo hemos visto. Viendo a Jesús que viene en una nube con poder y gran gloria. Entonces dice, cuando vean todas estas cosas, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y termina diciendo ahí en Lucas 21:31, cuando veáis que suceden estas cosas, que todavía no han sucedido, sabed que está cerca el reino de Dios. Está hablando del reino de Dios en su plenitud máxima. 1 Corintios 15 del 22 al 24 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido tiempo, en su debido orden. Cristo las primicias,
Luego, los que son de Cristo, en su venida, luego los que son de Cristo en su venida, esto no ha pasado, luego el fin, cuando entregue el reino, el Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando entregue el reino, entonces, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y eso todavía no ha sucedido. Después de la gran tribulación, también habla ahí Apocalipsis 12:10, dice Juan que él oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, Satanás lanzado fuera, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y Apocalipsis también dice en el capítulo 11, en el versículo 15, que el séptimo ángel tocó la trompeta. Esa trompeta todavía no se ha tocado. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Está hablando de otro tipo de reino, un reino ya más completo, total, donde Cristo es el Rey. Tuyo entonces el reino, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Tuya es la grandeza, tuya es la eternidad. Tu paz y tu amor son, Señor, para siempre. Tu reino lo esperamos en su plenitud total. Heredaremos el reino si no practicamos las obras de la carne. Heredaremos el reino porque tenemos fruto del Espíritu como obra de nuestra salvación. Y esta manifestación completa de tu reino la esperamos, Señor. La esperamos. Esperamos tu paz, tu amor, que se manifieste de una manera completa y total en nuestra vida, nosotros los que hemos sido salvos y escogidos eternamente para siempre. Dios ha llegado con autoridad. La luz que ha venido al mundo vino para salvar. Él libera al cautivo, sana a los enfermos, levanta al caído, da vista a los ciegos. Él es invencible, su nombre es verdad y reina siempre, y reina siempre. Ven y sigue adorando su nombre y su majestad, que su gloria llegado con autoridad. La luz que ha venido al mundo vino para salvar. Él libera al cautivo, sana a los enfermos, levanta al caído, da vista a los ciegos. Él es invencible, su nombre es verdad y reina siempre, y reina siempre.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema el reino eterno de Dios. Tenemos entonces, hermanos, una herencia eterna que es del reino eterno. Aparte de otras herencias que Dios nos ha dado y que hemos revisado en esta serie Visión de Eternidad. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, los salvados, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es nuestra herencia? La que Dios nos ha dado. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 5, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así que Dios ha elegido a los pobres de espíritu, a los que quieran ser domesticados por Dios, a los que se sometan a la voluntad de Dios, a los que quieran hacer su voluntad, a los que quieran hacer su justicia, a los que quieran vivir en su paz, en su gozo, a los que quieran hacerse niños. Ellos recibirán la herencia eterna. Nosotros recibiremos la herencia eterna. Los que haya Dios con su poder transformado. Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 27, dice que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí hay una promesa que prácticamente no podemos entender muy bien, pero que significa que seremos reyes y sacerdotes para Dios. Somos reyes y sacerdotes para Dios. El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Nosotros somos los santos del Altísimo. Gloria a Dios por eso. Así que las promesas eternas, cuando nosotros pensamos en estas cosas, pucha, ¿importa algo que nuestra oración no haya sido todavía contestada en la magnitud que nosotros queremos? ¿Importa que haya ocurrido o no haya ocurrido ese milagro en nuestras vidas? Si Dios está hablando de otra cosa muy superior. Dios está hablando de una cuestión tremendamente que trasciende todas nuestras esperanzas, nuestra expectativa, nuestro conocimiento. Nuestra visión de eternidad tiene que llegar a tal punto de comprender que Dios ha preparado algo indescriptible para nosotros. Nuestra misión aquí, mientras estamos vivos, no es andar por los panes y los peces, sino, como dice Mateo 10, versículo 7, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 9, del 1 al 2, dice la palabra que habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Una de las señales habíamos revisado anteriormente, que era echar fuera demonios, sanar diversas enfermedades. Y por supuesto, nuestra misión también, así como se les dio en ese momento a los discípulos, es predicar el reino de Dios. Así, hermanos, como lo hizo Pablo también. En Hechos 28-23 también él relata que habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales él, aprovechando que venían a él, les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Ese hambre, ese deseo de testificar la palabra de Dios, a quien sea, al que se te presente por el frente, a quien se te cruce en el camino. Es maravilloso ese ejemplo que nos da Pablo. Él les testificaba, les declaraba el reino de Dios desde la mañana, dice, hasta la tarde, todo el día, persuadiéndoles acerca de Jesús. Tanto por la ley de Moisés como por los profetas, que Jesús era el Cristo. Hechos 28:30 dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada cuando estaba prisionero y recibía a todos los que a él venían,
predicando ahí en la cárcel el reino de Dios y enseñando también acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Así que nosotros que estamos libres, que ni siquiera estamos en una prisión, probablemente, la mayoría de los que escuchan, puede ser que en estos años que va a estar esta enseñanza en internet, ahí en YouTube, van a ver a lo mejor presos que escuchen esto. Pero aún si estuviera preso, aún ahí en la cárcel puede predicar a otros el reino de Dios. Ahora, cómo Dios lo ha transformado ahí después de haber llegado tan desgraciadamente a la cárcel ahí por hacer cosas malas. Me refiero a las personas que puedan hoy día predicar. Pero Pablo había llegado a la cárcel por predicar el Evangelio. Así como lo predicó Felipe también. Seamos imitadores de Felipe. Ahí en Hechos 8:12 dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Imagínense llegar a ese punto, ser un Felipe también de este siglo XXI, ser capaz de predicar, de anunciar el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y no ahí, como hacen de repente en una iglesia que bautizan una vez al año, 2 veces al año, juntan a la gente. Bueno, bautizándolos ahí lo antes posible, de emergencia, bautismo de emergencia. Ahora ya, creyó, bautizado. El gran beneficio de servir en el reino de Dios, también dice Pablo, le cuenta a Timoteo. Le dice en el capítulo 2, versículo 12. Le decía Pablo, si sufrimos también, como decíamos antes, reinaremos con él. Y si le negaremos, él también nos negará. Lucas 18 del 29 a 30, dijo Jesús, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios y que no haya de recibir mucho más en este tiempo, aún incluso en esta vida, dice el Señor, y en el siglo venidero lo más importante, la vida eterna, allá llegar a la eternidad de Dios. Qué maravilloso regalo del Señor, la promesa final de la vida eterna en el reino eterno de Dios. Jesús, estando ahí con sus 11 apóstoles en la última cena, ahí en Lucas 22 del 29 al 30, le dijo, yo pues os asigno un reino, le dijo a sus discípulos, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Así que estos 11 discípulos, 10 de los cuales murieron asesinados horriblemente, se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel como reyes. A ellos les fue asignado un reino. Y nosotros también hemos de cantar algún día, junto a los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cántico nuevo. Como aparece ahí en Apocalipsis 5:10. Y decían, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, decían estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Solo tú entonces mereces tomar el libro, le podemos decir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él, el que ha hecho todo, hizo el sacrificio, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, y Él es el que puede romper los sellos, porque Él fue el sacrificado. Él con su sangre rescató para Dios a toda gente, de toda raza, de todo idioma, de todo pueblo y nación. Y nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Gloria al Padre porque ha hecho esto. Estamos felices, hermanos, porque podemos tener una visión de eternidad, una visión de que aunque hayan padecimientos, aunque sintamos, como les decía recién, que nuestra oración no ha sido llevada de la manera que nosotros queríamos esa sanidad y que no llegó, nosotros queríamos ese milagro y no llegó. Tenemos visión de eternidad. Estamos felices porque somos bienaventurados, porque la eternidad nos espera, hermanos. Hemos sido
escogidos eternamente para Dios y no merecíamos nada de ello. Sencillamente Dios nos escogió, no sabemos por qué. Por pura gracia, sí, lo sabemos, por pura gracia y misericordia. Somos su pueblo, salvado eternamente. Tendremos gozo eterno y tenemos ya ese gozo. Y tenemos vida eterna y tendremos vida eterna con Cristo. Somos libres, hermanos, de la condenación eterna. Somos sus hijos y también tenemos la oportunidad maravillosa, admirable de ser sus siervos eternos. Visión de eternidad. 12 capítulos que hemos revisado todo esto y que hoy culminamos. Toda la gloria, toda la honra sea para Dios, toda la alabanza sea para el Padre, que ha diseñado una eternidad perfecta para nosotros. Gloria, reino y poder entonces sean dados al único, a Cristo, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey eterno, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Y solo para Él, para siempre, sea gloria, reino y poder. Gloria a Dios por esta visión de eternidad. Gloria a todos los hermanos que han recibido la palabra de Dios. Y si tú estás hoy día en una situación que no comprendes estas cosas, que no sabes, que tienes inseguridad con respecto a si has sido salvo, si no estás seguro, si no hay algo que haya cambiado realmente en tu vida, si en el fondo sigues siendo el mismo de antes, hoy Dios puede cambiar tu vida. Ven a los pies de Cristo, arrepentido, creyendo. Él puede hoy día cambiar. Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete, pídele perdón y vas a tener la oportunidad de cambiar, de transformar tu vida, de transfigurar tu vida como se transfiguró el Señor ahí en el monte, frente a Jacobo, Pedro y Juan. Tu vida va a ser cambiada porque el reino de Dios es un reino de poder. La eternidad nos espera, la eternidad, hermano, está ahí. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está en nosotros, a través del Espíritu Santo, viniéndonos a cambiar con poder. Gloria, honra, majestad, reino y poder para nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Clamamos a ti, Dios del cielo y de la tierra. Libera nuestro corazón del temor. Abre nuestros ojos ciegos para ver con tus ojos. Padre, escucha hoy nuestro clamor. Libera a tus hijos, sana nuestro corazón, restaura nuestra identidad, transforma nuestra mente, enséñanos la fe, muéstranos que ves en nosotros, trae tu reino sobre nosotros.
tus hijos.